En medio de una enorme polémica ha llegado a la plataforma de Netflix y algunas muy contadas salas de cine la nueva película de uno de los más grandes directores de la historia del cine norteamericano, el señor Martin Scorsese. Y hoy aquí en la sala de cine nos vamos a meter en todo, en la historia de la película, en la polémica, en lo bueno, en lo malo, vaya, un poco de todo de esta, sí, hay que decirlo, pequeña, bueno, no tan pequeña, más bien un poco larga joya que ha creado ni más ni menos que Scorsese. Venga. Hola, ¿cómo están, amigos de Sala de Cine? Bienvenidos. Como decíamos, nos toca turno de hablar de El Irlandés, la nueva cinta de Martin Scorsese, que, pues, como ustedes bien saben, se ha envuelto en una polémica. A veces me parece que un tanto gratuita, a veces me parece que lo hizo para tratar de llamar la atención y darle más realce a esta cinta. Pues se puso a hablar un poco mal, bastante mal diría yo, de las películas de Marvel. Pero pues nos ha regalado una nueva película que de verdad merece la pena verla, a pesar de lo complicado, porque dura más de 3 horas y media, pero que nos ofrece la oportunidad de ver nuevamente a Robert De Niro con Al Pacino. Es un gozo, es un placer ver nuevamente actuando a Robert De Niro junto a Al Pacino y, por supuesto, reunir a Joe Pesci como parte del talento. Joe Pesci, que también ha formado parte de las grandes películas como Casino, como Goodfellas, en un personaje que, bueno, pues es uno de los principales líderes de la mafia, el señor Russell Bufalino. Y bueno, vamos a entrar poco a poco en materia, si les parece bien. ¿Por qué se avienta una película de 3 horas y media el señor Martin Scorsese? Bueno, pues nos va a contar la historia de Frank Sheeran, un criminal. No es precisamente un líder de la mafia, como decíamos, él va a ser una especie ahí como más bien de sicario, una suerte de lugarteniente de uno de los líderes de la mafia de aquel entonces, el señor Bufalino, que bueno, pues lo va a conocer de pronto ahí un día en la carretera por azares del destino, y después, ya que él empieza a hacer algunas tranzas, trabaja como camionero, pues se empieza a involucrar cada vez más y más y más con el rollo de la mafia, obviamente pues para sacar unos cuantos pesitos más por ahí, pero cuyo mayor valor va a ser el convertirse en amigo y protector de uno de los líderes de los sindicatos norteamericanos más importantes, el señor Jimmy Hoffa. No sé si ustedes tengan memoria de este cuate. Es un tipo que fue muy popular hace muchísimos años, en los 60, 70, era el líder sindical de los camioneros, y fue verdaderamente popular por la cantidad de poder que llegó a contener en sus manos, pero sobre todo porque desapareció misteriosamente en los años 70. Cuando Martin decide acercarse a esta historia, lo hace por un libro que publica un investigador que entrevista a Frank Sheeran, quien afirma haber participado de la desaparición de Jimmy Hoffa. Va a haber muchos spoilers aquí. Se los prometo que son necesarios para poder entender un poco más las circunstancias de la historia. Así que si no la han visto, bueno, pues échense estas 3 horas y media y regresamos para platicar un poco más acerca de esta, insisto, nueva joya del señor Martin Scorsese. Scorsese se ha encargado de hablar muchísimo acerca de la mafia, por supuesto, todos lo sabemos, pero además tiene una carrera diferente en donde se ha encargado también de hablar mucho acerca de la espiritualidad del ser humano. Lo hizo con La Última Tentación de Cristo. Por aquí está nuestro review de esa película, un review del recuerdo. Hace un par de años por ahí sacó, no más, 3 años sacó la película Silencio. Acá está también el review que hicimos de esa película, en donde se aboca más a la parte espiritual. Es un tipo, pues se interesa mucho por la psique del ser humano, por la naturaleza del ser humano y su relación con lo divino. Eso lo presentó en esas películas, pero acá regresa a ese lugar candente, ese lugar que le sienta muy bien, que es hablar de los criminales. E insisto, toma a Frank Sheeran, un personaje que realmente podría resultar bastante gris, de no ser porque va siendo testigo de una serie de situaciones muy importantes. En la película lo vamos a ver participar de la mafia y enterarse de manera un tanto cuanto pues aleatoria, azarosa, de cómo la mafia va poniendo y quitando presidentes, de cómo se va a involucrar con este líder sindical interpretado, insisto, por el señor Al Pacino magníficamente.
Jimmy Hoffa, y esto le va dando carnita a la película para que nos pueda sostener durante estas 3 horas y media. Por ahí ya ha habido quien ha dicho, véanla como miniserie, vean hasta tal minuto de la película como si fuera un capítulo 1, un capítulo 2, y es curioso porque muchas personas maratonean y se aventan 3 o 4 capítulos de una serie, pero les está pareciendo que la película es demasiado larga. Sí, es posible que pudiese haber recortado algunas cosas si fuera un poco más lenta, pero él decidió que tenía todo el tiempo del mundo, y además es Martin Scorsese, para contarnos la historia paso a paso de cómo Frank Sheeran va a convertirse en este personaje quizás secundario de momentos muy importantes de la historia, pero que al ser testigo de ella, pues nos va relatando tanto cómo van a poner y después a quitar a Kennedy por no ofrecer o por no renovar los acuerdos que tenía con la mafia. La familia Kennedy aparentemente iba a recuperar Cuba para poder poner casinos nuevamente, cosa que no sucede y que posiblemente tuvo que ver, no sabemos qué tanto acá es ficción y qué tanto no, con la situación que ocurrió con el asesinato de Kennedy, y nos va a ir contando también cómo esta amistad entre Rufalino, entre Sheeran y por supuesto Jimmy Hoffa se va fortaleciendo, creando así un clímax. La película no es que tenga un subidón, es bastante aletargada, es muy lenta, va muy despacio, porque nos va a ir desarrollando poco a poco esta situación que nos va narrando el propio Sheeran desde un asilo. Y es muy curiosa la película porque van a ser personajes, al menos la mayor parte de ellos, que curiosamente, contrario a muchos de los cameos, por decirlo de alguna forma, de los criminales que vemos, a quienes nos indica, este cuate lo asesinaron así, este cuate lo mataron de esta forma, este cuate murió así, lo emboscaron o qué sé yo. Los personajes principales son personajes que van sobreviviendo a la violencia, provocando la violencia, pero sin ser realmente víctimas de ella. Así que van a llegar a la vejez, van a llegar a la cárcel, van a llegar a las enfermedades, al ocaso de la vida, de una manera pues que de pronto uno sí se pregunta si hubiese sido mejor que les dieran un tiro antes que sufrir todo este deterioro de sus personalidades y de su poder. Parte de la polémica también ha sido que muchos de los investigadores reales de la muerte o de la desaparición de Jimmy Hoffa, quien declararon finalmente muerto en el 82, ya que había desaparecido desde el 75, dicen: esta versión de Sheeran no es real, esto nosotros en nuestra investigación no podemos confirmar lo que sucedió. No lo sabemos, pero la película es bastante rica para verse, para disfrutarse, a pesar de ser lenta, a pesar de ser tan larga. Primero porque tenemos la actuación de estos titanes. Sí, se complica un tanto cuanto porque para poder relatarnos prácticamente 40 años en la vida de estos personajes, tuvieron que recurrir, ya que son hombres mayores, los actores, tuvieron que recurrir a hacer este CGI muy al estilo, a propósito de Marvel, de lo que hicieron con Robert Downey Jr. en Civil War, por poner un ejemplo. Y durante gran parte de la película los vamos a ver con un CGI en el rostro para tratar de rejuvenecerlos. Sí hay de pronto una sensación un tanto cuanto extraña. El propio Martin Scorsese ha dicho, quizá no fue la mejor opción, pero no quería utilizar otros actores, quería verlos a ellos. Y la verdad es que para nosotros es un gran gozo poder descubrir estos matices que ellos son capaces de lograr, aún debajo de esta capa digital que les colocan en el rostro, el transmitirnos su capacidad de actuación. Y la película me parece que además es muy humana. Muy humana en el sentido de que, y aquí van spoilers muy fuertes, la amistad que va surgiendo entre Sheeran y Hoffa es muy fuerte, es muy entrañable. El personaje que va deteriorando poco a poco la sanidad mental, que es como esta conciencia cruda que tiene Sheeran, es su propia hija. Una niña que desde muy joven se da cuenta de que su padre es un mafioso, de que vive en la violencia, que está inmerso en la violencia, y lo va alejando poco a poco de su familia mientras se involucra más y más como este lugarteniente, este sicario sin piedad, y va creando además una amistad muy importante con Hoffa, quien es prácticamente el padrino de sus hijos. Sheeran tiene una hija que es quien siempre mantiene esta mirada cruda, que lo juzga, que lo lastima, que es Peggy, quien se vuelve muy cercana a Hoffa.
Y cuando llega el punto en el que vamos descubriendo que Sheeran va a tener que involucrarse en el asesinato o desaparición de Hoffa, vamos sintiendo con el personaje este dolor y este encontronazo entre lo que tengo que hacer porque soy un soldado, y lo dice desde un principio de la película cuando él era un soldado del ejército norteamericano, estoy para recibir órdenes, y sabe que tiene que involucrarse en el asesinato de prácticamente uno de sus mejores amigos. Es uno de los momentos más crudos y difíciles de la película, que va a tardar en madurar, pero que necesitamos ver todo este proceso para poder comprenderlo de una mejor manera. La actuación en esa parte de Sheeran, de Robert De Niro, es realmente maravillosa, es exquisita. Ya muchas personas, muchos directores se han encargado de alabar la película, mientras que por el otro lado la audiencia ha sido muy cruda en decir: está muy aburrida, es muy lenta. Y es que vivimos en una época en la que la gente quiere como todo muy rápido, y parte de eso tiene que ver con la polémica que dijo en algún punto en una entrevista el señor Martin Scorsese a propósito de las películas de Marvel, que eso ni siquiera era cine, que solamente era entretenimiento, era un evento. Y de alguna forma tiene razón. Las películas más comerciales, las películas de superhéroes, tienen esta fórmula ya muy hecha, que es una fórmula que él también tiene muy hecha para contarnos las historias de los criminales, pero que la gran diferencia quizás sea que no hay grandes momentos de acción. Es en este cine que hace el cine de más de autor, siempre vamos a ver una narrativa más tranquila, porque nuestra vida es así. La vida es algo que fluye mucho más lento de lo que sucede muchas veces en las películas. No debió quizá meterse en esta polémica, la verdad es que creo que fue un tanto cuanto gratuita, quizá tratando de llamar la atención para que nuevos directores, para que nuevas audiencias digan: oigan, sí está padre ir a divertirnos con las películas de acción y de superhéroes y tal, pero vayamos a la carnita, vayamos a lo profundo, y Scorsese es un experto en hacerlo. Les apuesto que si se dejan envolver por la actuación de Pacino, de Robert De Niro y por supuesto enorme Joe Pesci, es un actor que de verdad en esta película vuelve a mostrarnos el tamaño de actor que es. El tamaño, siendo él un hombre muy pequeñito, es increíble lo que es capaz de lograr en la pantalla y demostrarse con esta rudeza y con este poder, que me recordó un poco al personaje que hacía en Casino. La verdad es que se disfruta, y se disfruta enormemente, no tiene pierde. La fotografía está a cargo ni más ni menos que de Rodrigo Prieto, el otro mexicano grande, quizás siempre a la sombra de Emmanuel Lubezki, que en alguna entrevista comentó que había buscado que en cada una de las etapas se modificara la corrección de color para darle un toque, para que se viera como una película de los 40s, de los 50s, de los 70s. Y la verdad es que sí hay una un gran esfuerzo por lograr transmitirnos este paso del tiempo, más allá del CGI, que él mismo se involucró en esta parte y que comenta pues que no fue sencillo. Por supuesto que no fue sencillo, se recubrió de alguna forma el rostro de los personajes, dejando los ojos para que a través de la mirada los actores pudiesen seguir transmitiendo todas las emociones que se requerían. Y es que al terminar la película, insisto, nuevamente acaban spoilers, nos encontramos con estos personajes ya recluidos en la cárcel, avejentados, que la verdad es que te dejan un sabor de boca siempre muy extraño. Alguna vez tuve la oportunidad de visitar el Museo de la Mafia, que está en Las Vegas, y al ver estas historias de criminales, estos olores, estos sabores, estas atmósferas tan oscuras, tan violentas, la verdad es que siempre, para quienes no vivimos afortunadamente, me parece, en un mundo de esa naturaleza, nos muestra hasta dónde puede ser capaz de llegar el ser humano por dinero, por poder, porque es un ser violento en sí mismo. La verdad es que da para filosofar bastante, y El Irlandés es una película que sin duda alguna se pone al mismo nivel que las otras películas que hemos visto de Martin Scorsese. No es quizá la mejor, estoy seguro de que no es la mejor, pero es un paso que vale muchísimo la pena, sobre todo para que le echen un ojo. Si la quieren ver en pedacitos o la quieren ver completa, la verdad es que sí es muy complicado de pronto tener 3 horas y media para poder recetársela. Vale la pena, mantengan siempre este bis, y sobre todo en la última parte, en la última hora y media, no se muevan de la pantalla, porque es cuando ocurren las cosas más importantes. El misterio de Jimmy Hoffa seguirá en el aire a pesar de esta versión ficticia o no de su desaparición, y nos va a permitir, sobre todo, insisto, asomarnos a ver cómo la mafia, cómo el crimen
fue involucrándose de alguna forma con muchos de los momentos más importantes de la historia de los Estados Unidos, las historias de los trabajadores. La verdad es que lo hacen muy bien. Junto con ellos está Anna Paquin, insisto, en este personaje de Peggy, que es como la mirada que juzga a los personajes, particularmente a Sheeran siendo su hija, y vamos a ver cómo la tragedia de este hombre es precisamente perder a su familia por perderse en el crimen. Es un personaje que me hubiera gustado que hubiese tenido un poco más de palabras, pero creo que lo que busca Scorsese es que no tenga realmente ni siquiera prácticamente diálogos en la película, sino que sea siempre su mirada la que esté ahí atentando en contra de estos seres violentos a quienes ella repudia, empezando por su padre. Una gran película sin lugar a dudas, tiene sus 4 cojines y medio, son 3 horas y media que no van a desperdiciar, se los prometo. Y más allá de toda la polémica, dense la oportunidad de conocer la historia fílmica de un tipo tan grande como Martin Scorsese, que creo que tiene la capacidad de reclamarle al cine de superhéroes: oigan, podrían hacer las cosas mucho mejor, podrían salirse de esta suerte de fórmula desgastada, podrían ir mucho más allá, porque los personajes creo que lo podrían dar. Pero bueno, así están las cosas. Hoy aquí en la sala de cine hablamos del Irlandés, y me gustaría que ustedes ahí en los comentarios me dijeran cuál es su película favorita, sus 3 películas favoritas en orden de Martin Scorsese, para irla compartiendo con aquellos que de pronto quieran acercarse a su filmografía. Para mí, Taxi Driver, La Última Tentación de Cristo y posiblemente El Lobo de Wall Street estarían dentro de mis primeras 3, pero siempre es complicado porque ahí se nos queda Kundun, ahí se nos queda Hugo Cabret, ahí se nos queda Goodfellas, se nos queda Casino, se nos queda por supuesto El Irlandés, una película que vale mucho la pena. Mil gracias por habernos visto el día de hoy. Mi nombre es Iván Montesino, ha sido un placer compartir con ustedes. Los esperamos muy pronto aquí para seguir conversando acerca de esto que nos apasiona y que está ahí en la pantalla. Ahí están las redes sociales, nos vemos muy pronto, bye.